Vamos a comentar un poquito de la dinámica. Ok, bueno, iniciamos. Buenas tardes, yo soy Alan Flores, el líder de Showroom Firenze. Bueno, Firenze, estamos muy entusiasmados y agradecidos por el tiempo y el interés que tomaron esta tarde para poder asistir a este diálogo en el cual invitamos expertos para que nos compartan sus ideas eh, respecto a la materialidad y la creatividad en el interiorismo. Les quiero pedir, como favor, puedan mantener su micrófono en silencio, de igual manera su cámara, tenerla en detener video. Y bueno, cualquier cosa los pueden escribir por el chat. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, en la cual les pediría que fueran por ahí formulándolas. Y ya sea que nos las escriban en el chat, vamos a irlas registrando, o de igual manera, hasta el momento de tener la sesión, las podemos hacer y que los panelistas nos ayuden a responderlas. Okay, Les presento a Valeria, que es nuestra gerente de marca. Hola a todos, mucho gusto. Valeria González y pues agradezco mucho el interés, agradezco que todos estén conectados y pues vamos a dar inicio a este conversatorio. El tema es la materialidad creativa en el interiorismo. ¿Y qué es la materialidad? ¿No? Bueno, en Firenze creemos que la materialidad, a diferencia del materialismo, es un principio que se rige no solo en lo tangible. Bajo este concepto, la creatividad está presente en cada parte de nuestro proceso. Estamos hablando desde la investigación de las tendencias, la conceptualización del diseño, la experimentación de la materia, la implementación de nuevas tecnologías, hasta la integración de nuestro producto en un espacio. Firenze es una marca con 15 años de experiencia y bueno, en este caso en la fabricación del porcelanato arquitectónico. Están viendo ahorita un video de nuestra fábrica ubicada en Guanajuato. Todos nuestros esfuerzos están enfocados en los profesionales de la arquitectura, quienes entienden y se preocupan por la composición estética del espacio, la trascendencia de sus obras y la creación de experiencias auténticas a través de la estimulación de los sentidos. Bajo esta inspiración, en Firenze tratamos de enaltecer y colaborar con el diseño, participando activamente y promoviendo este tipo de iniciativas que consideramos aportan valor a la comunidad. Espero que este conversatorio lo disfruten, aprendan, pregunten sobre todo, ¿no? Que sea muy dinámico. Y ya para empezar, ¿no? Quiero hacer, pues obviamente un especial agradecimiento a los arquitectos, que además pues también son clientes Firenze, Gina Rosete, Francisco Elías y Juan Carlos, por aceptar esta invitación a este conversatorio. Y en este caso, pues bueno, vamos a empezar, ¿no? con una presentación que les voy a pedir que cada uno se presente y nos compartan información sobre sus despachos, obras destacadas y sus últimos proyectos. Vamos a empezar, si quieren, con Francisco. Seguimos con Gina y vamos a finalizar con Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Elías. Gracias, Valeria, gracias, Firenze, por la invitación. Me da mucho gusto participar en este foro. Y bueno, soy arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México. Empecé la oficina el 20 de noviembre del 2016. Tenemos 13 años. Hemos hecho proyectos de diferente índole, desde temas residenciales, temas de espacios públicos, casas en el Caribe. Hemos hecho algunas clínicas también de especialidades, diferentes tipos de espacios dependiendo de las necesidades que van surgiendo. Algo importante y que, bueno, nos hace coincidir en este foro es el gusto por el diseño y últimamente, bueno, desde hace más de una década suena cada vez más el concepto o esta disciplina llamada arquitectura de interiores y justamente a pesar no, más bien siendo arquitecto, algo que a mí siempre me ha encantado es llegar hasta la última consecuencia del diseño del espacio. Entonces eso ahora pues
se le ha llamado arquitectura de interiores, ¿no? Al final de cuentas, yo considero que el diseño es una cosa integral, es una visión integral, y finalmente, cuando terminas haciendo el interior de esta caja, de este espacio habitable, pues es lo que se le llama interiores. Pero en esencia, nosotros hacemos arquitectura, que en ocasiones se le comenta, se le dice arquitectura de interiores o no, dependiendo. Al final es un tema del gusto por el detalle. Hemos hecho diferentes proyectos. Aquí me pedían que habláramos de los más representativos. Quiero comentar que uno de los proyectos más importantes fue el con el que nos titulamos cuando estudié arquitectura en la UNAM, y presentamos un proyecto que se volvió un espacio que se construyó, es una biblioteca central para el campus de la UNAM en Querétaro, y después de eso, bueno, ganamos un par de años después un premio como mejor ópera prima para arquitectos menores de 30 años, cuando tenía menos de 30 años. Y después de ahí, pues han venido proyectos interesantes y una cosa nos ha llevado a otra, de tal forma que pues hemos hecho en los últimos años proyectos como este que están viendo. Es un proyecto que terminamos hace un par de meses en París, y hemos logrado trabajar en otras ciudades del mundo, como en San Antonio, Texas, que es una ciudad chica pero importante, en Miami, y algunos proyectos en Nueva York. Algo interesante es que con el paso del tiempo hemos encontrado alianzas con productos, marcas, diseñadores. Y, por ejemplo, aquí pues me da gusto y quiero compartirles estas fotografías de un proyecto que hicimos en la Ciudad de México, que se llama City Food, donde estamos haciendo una selección de materiales, y donde justamente ahora, a propósito de que estamos hablando de pisos y de porcelanatos, pues podemos ver material de Firenze. Entonces, bueno, a lo largo de estos 13 años que tenemos, hemos hecho 68 proyectos, y pues hemos trabajado proyectos desde muy pequeños, ¿no? Que van de 75, 80 metros cuadrados hasta, por ejemplo, 10,000 metros cuadrados, como incluso ayer se presentó un parque que acabamos de terminar en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Entonces, bueno, es bastante amplio nuestra cartera, pero bueno, ya, ese soy yo. Muchas gracias, Francisco. Sí, sí vi el proyecto, está increíble. Está muy padre. Muy padre. Gracias. Tina, si gustas compartirnos. Gracias, Francisco. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a Firenze por la invitación, gracias a los panelistas, gracias Valeria, Jimena. Bueno, yo soy arquitecta, estudié en la UNAM, y desde que empecé a estudiar me llamó muchísimo la atención el cuidado del detalle. Entonces empecé a trabajar en despachos de interiorismo en la Ciudad de México. Yo siempre he creído en esta onda de ser aprendiz, y de que cuando yo estudiaba me preocupaba mucho salir de la carrera y no tener experiencia. Entonces fue muy difícil porque lo compaginé desde los primeros semestres, pero gracias a eso, cuando ya terminé la carrera, pues ya tenía un recorrido de haber estado en muy buenos despachos, donde pues tuve la oportunidad de aprender en diferentes fases de lo que puede ser el diseño, y diferentes tipologías también, ¿no? Yo tengo, en mi despacho se llama Tropica Design Studio. Es un despacho, estamos en la Riviera Maya, en Cancún. Nos dedicamos principalmente a la hotelería. Es lo que más me apasiona, aunque siempre he estado abierta a hacer diferentes cosas, porque lo que más me gusta a mí es crear. Y bueno, he tenido la oportunidad de crear espacios en hoteles, que es como un mundo. Cada hotel puede ser un resort, tener en la misma tipología 5 tipos de habitaciones, discotecas, piscinas, y todo responde a un concepto, que es lo que como que lo une y lo mueve. Es como si hacer como una pequeña ciudad, y me gusta porque es muy dinámico, y tú ofreces la oportunidad de que un huésped, una persona que va de vacaciones, pues pueda materializar sus sueños, ¿no? Porque crear un hotel
de este tipo, entendiendo que hay muchas tipologías de hotel. Los que nosotros hacemos son más resorts y como enfocados a ciertos perfiles, pueden ser de adultos. Y este tipo de hoteles, pues la gente va a coleccionar recuerdos, va a vivir experiencias extraordinarias, que es lo que puede atesorar en esa semana o 2 semanas que esté en un espacio. Y es lo que a mí me emociona mucho, ¿no? Servir a que estas personas se puedan materializar sus sueños en el diseño. Y la parte de los proyectos que estamos viendo este es un restaurante efímero que participamos el año pasado para un evento gastronómico donde invitan a 30 chefs con estrellas Michelin y se monta 3 días y los chefs, hay 3 chefs que te hacen la carta, invitan a cierto número de diseñadores y tienes que montar en 3 días un espacio donde creas un ambiente tematizado que la gente pueda disfrutar. Fue también como muy divertido. Yo siempre estoy abierta a los retos de los proyectos. Creo que somos muy dinámicos porque yo en todas las etapas de mi formación, cuando estuve haciendo freelance o con otros despachos, pues me involucraba no solo en la parte conceptual, sino puedo estar yo sentada en una cena con un cliente, escuchando sus ideas, sus necesidades, con el inversionista, con el desarrollador, y después pasar por todo ese proceso de aterrizarlo, de materializar, de estar en las fábricas viendo la producción de cada elemento y también en la parte de la obra. Me gusta mucho la obra, me encanta, es una parte importante que tenemos porque es como realmente puedes ver si tus errores o tus aciertos están hechos realidad y aprendes muchísimo. Y la obra, pues el papel te aguanta todo, pero la obra no siempre, ¿no? La obra ya tiene un costo. Entonces es parte de lo que a mí más me emociona y me encanta ir a las fábricas. Me gusta estar en comunicación con todos los personajes que forman el ADN de un proyecto, ¿no? Desde los albañiles, la gente de ama de llaves, y pues que sea como muy, muy integral. Entonces así fue como integré mi compañía, que es diseño de interiores, y también hacemos la gestión de proyectos y también generamos contenido online, que eso es algo que surgió últimamente con la situación, es como no dejar pasar desaprovechar ninguna crisis para inventar, reinventarse y crear cosas. Entonces hemos estado creando clases, cursos online y ha sido increíble la respuesta de gente que nos busca para que ahora demos clases online en otras universidades o personas o alumnos de Sudamérica para que los integremos virtualmente a hacer prácticas con nosotros. Entonces yo siempre estoy como que muy abierta a no quedarme en una cosa y abrir muchísimos frentes, ¿no? Entonces eso es lo que a mí pues no sé, lo que en resumen pudiera decir. Muchas gracias, Gina. Es increíble. Ok, pues Juan Carlos, ¿nos puedes compartir? Sí, claro. Soy Juan Carlos Baumgartner, soy director de Space y fundador. El despacho lo abrí en Chicago hace 25 años. Me fui a vivir a Estados Unidos, literal de ilegal, a trabajar en un despacho en la ciudad de Chicago. Y después de un par de años me independicé y abrí mi propia firma. 5 años después abrí la oficina de México para resolver el mercado de América Latina y hoy tenemos proyectos en más de 20 ciudades alrededor del mundo. Tenemos oficinas en México, Monterrey, Guadalajara, Chicago, 10 oficinas en América Latina, una oficina en España, una en Japón y una en India. Nos hemos enfocado principalmente a hacer diseño de interiores, aunque también hacemos arquitectura. Hacemos arquitectura interior, predominantemente de corporativo. Hemos hecho también, abrimos hace unos años una línea que se dedica a hacer espacios de educación, diseño de espacios de educación y hotelería. Y nuestro enfoque, mi obsesión particular en la UNAM, donde estudié en el campus, enfrente de arquitectura, está la Facultad de Psicología y pasé más de un año estudiando psicología ambiental al mismo tiempo que estudiaba arquitectura. Y después me pasé a antropología 6 meses. Y siempre yo regresaba a la facultad, al cheto, al taller, a tratar de convencer
que me quitaran estructuras y instalaciones y que me dejaran poner antropología, psicología y algunas otras materias, y pues me mandaron a volar. Y desde entonces se me quedó la obsesión que de repente yo sentía que algunos antropólogos y muchos psicólogos sabían más del impacto del espacio en las personas que la mayoría de los arquitectos que yo conocía. Y esta obsesión fue evolucionando al grado que invertimos y nos asociamos con un despacho de neurociencia hace más o menos 5 o 6 años. Estoy en el proceso de terminar mi maestría en Italia de neurociencia aplicada a diseño, y nuestra obsesión ha sido cómo entendemos el impacto que tiene a nivel neurológico el espacio para transformar y usar el poder del espacio para, en un sueño guajiro, dentro de poco poder curar gente a través de espacio. Y eso es un poco la filosofía que tenemos. Hoy estamos trabajando en estas distintas ramas. Siempre hemos tenido en el despacho una psicóloga, por ejemplo, que nos ayuda a hacer muchas de las metodologías y los procesos. Tenemos un antropólogo que trabaja como en outsourcing, y tenemos un área de investigación. No somos el primer despacho en América Latina que está montando un laboratorio literal en el que vamos a conectar gente y escanearles el cerebro. Desarrollamos una diadema que puede identificar estados mentales. Entonces yo te puedo meter a distintos espacios, escanear tu cerebro y entender cómo la arquitectura hace cosas distintas en tu cabeza. Y un poco eso es lo que hacemos. Tenemos como un pie muy metido en temas de investigación y como futurismo y estos rollos de tecnología y ciencia, y un pie muy metido en hacer, ¿no? Al final del día somos un despacho que ha diseñado nada más en México cerca de 4 millones de metros cuadrados de interiores, 1,500 clientes a la fecha. Y entonces tenemos que balancear esas dos, la parte teórica y de research, que me encanta, y la parte del quehacer real de clientes y usuarios de verdad, ¿no? Eso es básicamente lo que hacemos. Muchas gracias. De hecho, hay un TED Talk, ¿no? Una plática que hace Juan Carlos acerca de la arquitectura de la felicidad. Está muy interesante también para que lo vean. Otra de las obsesiones fue, por muchos años empezamos a ver que había una epidemia que no es la que estamos viviendo hoy en día, pero que sigue ahí medio invisible, y cuando terminemos la que estamos viviendo hoy en día va a ser todavía peor, que es la depresión. Es una de estas cosas medio invisibles, pero hasta el COVID era considerada la epidemia y el problema de salud más grande de este siglo. Y la Universidad de Harvard tiene un área que se llama Ciencias de la Felicidad. Estudié con ellos, y lo que me empecé a dar cuenta es que todos los temas que hablabas de felicidad, como somos seres corpóreos que habitamos un cuerpo y el cuerpo habita espacio, había un componente espacial en absolutamente todas las teorías de felicidad, que posiblemente con mi desviación de arquitecto se me hacía sumamente evidente, y no lo veían los científicos y la gente que está del otro lado, porque no ven todo como arquitectura. Entonces, junto con la Universidad de Delft y Harvard, desarrollamos una teoría que se llama Design for Happiness, que se convierte en una metodología. Y la cumbre fue un TED Talk hace unos años que me tocó la oportunidad de dar. Y básicamente lo que hace la investigación es encontrar dónde la arquitectura puede generar emociones positivas y cuáles son los mecanismos en el cerebro para hacerlas, ¿no? O sea, la parte más complicada no es nada más asumir y entender que la arquitectura impacta, sino cuáles son los mecanismos realmente en el cerebro para poderlo hacer, ¿no? Ok, padrísimo. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. La verdad es que para mí y para Firenze es un honor tenerlos aquí. Además va a ser muy interesante escucharlos, ya que cada uno finalmente tiene como ciertas especialidades en ciertos sectores, ¿no? Uno obviamente es el tema del interior. De hecho, esta plática se pensó justo para hacer la celebración del Día Mundial del Interiorismo, que pasó apenas hace un par de semanas. Y por último, bueno, yo le voy a ceder la palabra y sobre todo quiero presentar a Roberto, quien va a ser nuestro moderador.
Roberto, ¿por ahí estás? Aquí estoy, muchas gracias. Perfecto. Roberto es arquitecto de interiores también y es catedrático. Él fundó su despacho LM Interiorismo en 2015. Actualmente es profesor del Diplomado de Diseño de Interiores en la FES Acatlán, UNAM. Eso mencionábamos todos de la UNAM. Y fue director de interiores de Legorreta y más Legorreta por 7 años. Gracias, Roberto, también por aceptar la invitación y la palabra es tuya. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a Firenze, Valeria, Alan, por la invitación y por mi participación en esta charla. Y obviamente por la oportunidad de conversar con estos grandes arquitectos, sus experiencias en los procesos de sus obras y las distintas áreas del diseño que la verdad se me hacen interesantísimas. Y en específico, pues hablaremos sobre la materialidad creativa en el diseño de interiores. Me gustaría iniciar esta plática, esta charla, con la primera parte que es el concepto. Le preguntaría a Gina, ¿qué tanto influye el concepto en la selección de los materiales en tu proceso? ¿Cuál es tu proceso en la concepción para tus proyectos? Bueno, sí es parte, pero no solamente te vas a basar en un concepto, porque el diseño, pues, es función, ¿no? Y puede ser, o sea, tienes que tomar en cuenta principalmente al usuario y el ADN del proyecto, las preguntas correctas, que no nada más es el concepto. El concepto puede ser, para mí, es la inspiración. Si es un hotel que es como de adultos, pues a lo mejor está inspirado en un tema que puede conectar todo, pero ya para escoger los materiales, pues tienes que ver para quién lo va a utilizar, qué van a hacer, cómo lo van a hacer, o sea, si es un hotel de adultos, de niños, si vas a poner un piso de cierta forma, o sea, el concepto es súper importante, pero tienes que meter muchos más factores para poder armarlo y escoger, pues, los materiales adecuados, ¿no? Okay. Pues nada más, o sea, para mí tienes que siempre pensar también en la función, pues para que complemente todo, ¿no? Que funcione, el diseño tiene que funcionar. Muy bien, muchas gracias. Francisco, ¿cuál es en tu caso en tu proceso de diseño el tema de la selección de los materiales, la materialidad creativa? Mira, finalmente, o sea, cada vez que hay un problema a solucionar, es decir, un proyecto, generamos identificamos, creamos o definimos los valores que ese proyecto debe tener o que debe representar o con lo que se le va a dar vida. Y esos valores, que al final de cuentas es una personalidad con un carácter, con ciertas definiciones, pues sí, definiciones, provocan que simplemente la materialidad sea una representación de esa personalidad. Entonces, digamos, es casi como el crear un Frankenstein, ¿no? Al final el objetivo es dar vida a un ser y no importa que sea una mano de acá, una cabeza de acá. Es decir, a lo que voy es, lo más importante es identificar el espíritu de ese proyecto. Y una vez que ese espíritu está definido, obviamente tiene que ser una definición muy rica, muy amplia, que sea una propuesta completamente cerrada en todos los sentidos, para que simplemente sea una manifestación material, la expresión de esa personalidad. Entonces, siempre la materialidad es una consecuencia a esa definición a priori. Entonces, para nosotros es de capital importancia la definición de la personalidad del proyecto para simplemente, como consecuencia, llegar a la selección de los materiales. De ahí es que entonces, durante nuestros procesos creativos, en cada uno de los proyectos, dedicamos 40%, ¿no? O sea, 35% a 40% del tiempo de lo que le llamamos nosotros anteproyecto para diseñar ese mundo, crear ese mundo que posteriormente se va a tecnificar, ¿no? Se va a tecnificar en la selección de los materiales, su colocación o construcción, transformación o lo que corresponda, ¿no? Pero entonces finalmente lo que quiero decir es que la materialidad no es más que, en nuestra visión, no es más que la expresión
de esos valores que se establecieron como un ideal, como un concepto global, totalitario, ¿no? Ok, pues muchas gracias. Juan Carlos, la misma pregunta que para ti y en tus procesos, que obviamente nos quedó muy claro y es súper enriquecedor todos los procesos que llevas y cómo los explicaste. La materialidad creativa, ¿qué porcentaje ocupa en tu proceso? Bueno, yo creo que tenemos como distintos niveles de conceptualización. El primer nivel de conceptualización que tenemos es genérico de cómo entendemos a la arquitectura, y yo creo que de ahí parte como que el resto de las cosas que hacemos. En gran medida entendemos a la arquitectura como un hackeo del cerebro, ¿no? Y desde los fenomenólogos hace cerca de un siglo hablaban un poco de esto, pero recientemente ya hay información que explica cómo y por qué el espacio no es una cosa ajena. El espacio no solo te influye, sino que el espacio eres tú, ¿no? Merleau-Ponty decía que cerca de 80 años, este primer filósofo de los fenomenólogos clavados, decía que una silla es una silla hasta que te sientas en ella. Y cuando te sientas en ella, la silla eres tú. Lo interesante es que recientemente descubrieron que efectivamente si tú agarras una pluma, después de unos minutos de agarrar la pluma, tu cerebro no sabe distinguir dónde termina tu cuerpo, tu mente y la pluma. La pluma se convierte en parte de ti. Y lo mismo que sucede con la pluma, sucede con el espacio. Y entonces, muchas de las aproximaciones tradicionales de el acabado o el material empiezan a ser, en ese sentido, casi irrelevantes. Porque cuando empiezas a entender que la arquitectura no es un contenedor ajeno, sino que lo que voy a hacer en realidad es hackearte a ti, y que después de un periodo corto de tiempo, ese diseño vas a ser tú y tú ese diseño, y tu cerebro no va a tener la capacidad de distinguir en procesos cognitivos dónde empieza y dónde termina la arquitectura. La materialidad como tal, aislada, es irrelevante. O sea, lo que empiezas a entender, que empezar a entender es el mecanismo con el cual tu cuerpo y tu mente, en esto que se llama embodied cognition, que es que no pensamos con el cerebro nada más, pensamos con el cuerpo y con el cerebro. Y si pensamos con el cuerpo y con el cerebro, pensamos con el espacio. Y entonces, como la aproximación que tenemos hacia el diseño y a la materialidad deja de ser como piezas sueltas y empieza a ser en este sentido del que habla Johnny Palasma, de fenomenología, la percepción fenomenológica del conjunto. Y ni siquiera sensorial, porque además tenemos cerca de 18 sentidos hasta la fecha encontrados. Ningún sentido trabaja en aislado. Y entonces, si el ser humano hacia adentro nada está aislado y nada está suelto, se nos hace como poco lógico atacar los proyectos sueltos y en aislado, como si en material lo fueras a percibir nada más como material, ¿no? Creo que la complejidad es justamente entender el fenómeno de la percepción. Ok, pues interesantísimo, muchas gracias. Y digo, platicando sobre ya en sí tomamos y llamémosle herramienta, que es obviamente el material, ¿no? En sí. ¿Cómo llegar a combinar estos distintos materiales, pétreos, porcelánicos, textiles y otros acabados en tu proyecto, por ejemplo, Juan Carlos? Bueno, yo creo que lo que buscas en muchas ocasiones es la intención, y nosotros en este obsesión que traemos es, hemos identificado cerca de 10, 15 mecanismos que le llamamos species of awe. Awe en inglés es como asombro, pero con un poco de miedo. No hay la traducción literal en español. Pero básicamente es lo que de repente te sucede cuando te encuentras en la naturaleza, en el Gran Cañón, en el que de alguna manera tú te sientes muy chiquito y sientes a la naturaleza como súper grande, y sucede una cosa sumamente interesante en el cerebro, y eso es lo que tratamos de buscar en la mayoría de los proyectos. Lo que sucede en el cerebro, los psicólogos le llaman la deconstrucción del yo. Por alguna extraña razón, cuando tú te encuentras con algo que es más grande que tú y tiene una serie de mecanismos, te digo que hemos encontrado cerca de 10, sección áurea es una, por ejemplo, tu cerebro, por alguna razón, empieza a deconstruir el yo. Literalmente lo que sucede es que la parte del frente del cerebro igual
voy a tratar de no clavarme demasiado técnico, que es donde está tu córtex prefrontal, que es todas tus preocupaciones y todo tu futuro y esta maquinita de imaginar todo lo malo que te puede pasar está aquí adelante. Lo que sucede cuando te encuentras con esta emoción que después se convierte en estado mental, que es AW, es que por alguna razón tu cerebro deja de tener actividad en esa parte del cerebro y la actividad la manda hacia atrás. ¿Dónde está la parte prosocial del cerebro? ¿Dónde está la parte empática del cerebro? ¿Dónde está la gran mayoría de las cosas positivas que nos hacen buenos seres humanos suceden atrás del córtex cuando logras desconectar el córtex? El egoísmo, el estar ensimismado y las preocupaciones, etcétera, suceden en la parte frontal. Y lo que es interesante es que lo que buscamos en muchas ocasiones es que a través de la combinación de materiales, a través de la combinación del dinamismo que puedas generar en el espacio, sección áurea, Fibonacci, inspiración en naturaleza, una serie de cosas, lograr generar estos mecanismos artificiales que logra hacer la naturaleza. Y la consecuencia que tienes, y lo puedes medir con una diadema, un EEG que escanee tu cerebro, la consecuencia que tienes es que puedes reducir, por ejemplo, el cortisol que genera una persona cuando está en contacto con este tipo de espacios. Entonces, lo que buscamos, en realidad, nuestra obsesión es cuáles son los mecanismos. O sea, porque tienes el espacio que es una intervención, que siempre va a ser una intervención. No lo sabemos, pero todos los espacios que usamos terminan convirtiéndose parte, lo que te decía hace rato. Y lo que es más importante es, si encuentras el mecanismo te puede dar información de cómo entonces volteo hacia el mundo material y hago las combinaciones que necesito para ese mecanismo. Y depende de lo que quieras generar, ¿no? Pues, Claro. con niños con déficit de atención estamos trabajando en cómo espacios de educación pueden, a través de la neuroestética, generarles tranquilidad y que el niño no quiera estar en movimiento continuo, por ejemplo. Entonces, depende del mecanismo que quieras generar. Entonces, volteas hacia el mundo material y escoges la combinación. Y lo interesante de esto es que es una combinación compleja y tengo más preguntas que respuestas. O sea, al final del día, mientras más te metes en el tema, más dudas te van quedando, pero creo que por ahí va, ¿no? Más o menos. Entonces entiendo, por ejemplo, las diferentes también tipologías que tú has manejado han encontrado esos mecanismos, ¿no? A través de esta investigación, me imagino, como tú bien lo dices, en las escuelas que has hecho, en las oficinas, que de hecho tus proyectos, hay muchas oficinas de diferentes relaciones de trabajo, ¿no? También, me imagino. Sí, y empezamos porque era como muy evidente, empezamos corporativo porque era muy evidente. Yo lo que quería era cambiar de forma positiva la vida de las personas, de una manera que fuera mesurable, que lo pudieras medir, que lo pudieras, como un lado más científico que nada más las buenas voluntades que tenemos los arquitectos. Y el mundo que me permitía hacer mucho de eso era el mundo corporativo, porque los mismos clientes me han dejado, o sea, tengo clientes que me han dejado sacarle sangre a los usuarios antes y después de un proyecto para medir si a través de los diseños que hicimos pudimos reducir niveles de colesterol, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bien difícil hacer este tipo de ejercicios casi de laboratorio en otras industrias. Pero después nos dimos cuenta que había una, que fue la siguiente que brincamos, que era educación, que estaban perdidos, ¿no? El mundo de la educación, desde el punto de vista de diseño, tiene un desfase de 50, 60 años con el mundo corporativo, por ejemplo. Tú ves un Google y tú ves la UNAM o cualquier universidad o cualquier escuela y literalmente son 60 años de desfase. Entonces fue muy natural brincar ahí. Y después nos dimos cuenta que había mucha información de neurociencia, principalmente de cómo generas memoria, que era súper atractivo para el mundo de hotelería. Porque la mayoría de las cosas que creemos de cómo funciona nuestra memoria son mentira. La gran mayoría de las cosas que nos enseñaron de cómo funciona nuestro cerebro son mentira. O sea, la neurociencia en los últimos 10, 15 años ha generado más información de cómo funciona nuestro cerebro, memoria, percepción, belleza, etcétera, que los 2000 años anteriores de cultura, ¿no? Entonces, si fuiste a la escuela hace más de 10 años, lo más seguro es que todo lo que sabes del cerebro es mentira. O una verdad a medias, ¿no? O sea, que hay que volver a empezar. Y hablando también sobre... No somos nada. Seguro.
hablando también sobre el tema de la combinación de materiales, nos platicaste un poco sobre las experiencias que también buscabas, ¿no? En tus proyectos, que obviamente, pues, hotel es un tema interesantísimo para crear esos diferentes ambientes y esas escenografías, ¿no? Que buscas para darle ese confort a los clientes. Pues sí, fíjate que yo la experiencia que yo más vivo, yo soy más como de campo. Y en los proyectos, cuando empezaba a trabajar para otros despachos, pues yo era la primera que decía, ¿quién quiere ir a ver a lo mejor cómo hacen el carpintero? Pues yo me iba a los talleres. ¿O quién quiere ir a ver cómo hacen los mosaicos? A mí me gusta ir de primera mano, hablar con la gente y sentir ese feeling y a lo mejor con la percepción de lo que puede esperar cada persona de un espacio. Entonces, yo he estado muy metida en las ciudades donde he hecho los proyectos porque me mandaban a mí, empezaba a hacer una investigación y ver cómo es la vida, ¿no? O sea, cómo lo quieren disfrutar y cómo como creativo le puedes poner un valor agregado a esa parte del diseño. Yo siempre me considero como muy pragmática y la manera para mí de transmitir, de comunicar, pues siempre es gráficamente y es sentarte a ver cómo funcionan las cosas, ¿no? Ser un observador activo y tomarlo y considerarlo en cuenta. Pues, aparte de la combinación de los materiales, pues responde siempre a las necesidades y a la gente. A veces las personas no saben lo que quieren en un proyecto, pero tal vez puedes saber cómo se pueden sentir. O sea, si van a llegar por lógica a un spa, pues vas a querer que el ambiente pues genere paz, que genere tranquilidad. O sea, si vas a generar un lugar que es una discoteca o un gimnasio, pues cada actividad pues ya tiene en sí como un programa que tiene su sentido y su uso y tú tienes que pues, tornar todas tus herramientas a resolver la situación y aportar más cosas, ¿no? A mí lo que más me ha nutrido en mi experiencia es estar en Jamaica, en un hotel y viendo cómo funciona el turismo que puede ser específico de Jamaica, ¿no? O en un hotel que empecé con son hoteles nudistas y hoteles swingers. Lo primero, cuando yo fui al primer proyecto que hice hace 10 años, fui con el gerente y a tratar de apuntar y yo tratar de ser muy sistémica y para saber las necesidades. Y el gerente, después de como 20 preguntas que yo le hizo, me veía y me decía, mira, Gina, ven, en la noche ven con tu novio, una pareja, lo que sea, y vive la experiencia. Ve cómo es, observa. No quiere decir que tú vayas a intercambiar tu pareja o vayas a estar participando en todo, pero que sientas ese feeling. Entonces yo soy más de esa percepción de meterme a la situación y así pues con el equipo pues empezar a trabajar las ideas, ¿no? Entonces ese es como de lo que también se rompieron muchos tabús, porque yo pensaba que era una situación muy diferente a lo que se logra en esos hoteles, ¿no? Donde la gente tiene muchísima libertad, donde revive a lo mejor su matrimonio, su relación. Entonces, para mí no hay nada mejor que meterte, ahora sí que al ajo, remangarte y estar en contacto con la experiencia y vivirla para poderla transmitir, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Nunca he sido swinger. Pues padrísimo la experiencia a través del habla, digo, para el diseño también, ¿no? Oye, sobre el mismo tema, Francisco, muchas gracias, Gina. Sobre el mismo tema, Francisco, he visto la vivacidad de los colores, las formas en tus proyectos que se me hacen padrísimos, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar también sobre el tema ya en sí de esta herramienta que llamamos, bueno, que estamos nombrando materialidad, ¿no? En esta parte. Mira, pues me gusta, así como comentaba Juan Carlos, estando en la ciudad universitaria, allá de la UNAM, ¿no? En lugar de irme bueno, yo me iba a la escuela de historia, a la Facultad de Filosofía e Historia que estaba justamente enfrente, y también a mí me encantaba esta idea de tener muchas mayores herramientas que las que la escuela de arquitectura tenía, ¿no? Me parecía de pronto incluso hasta pobre la forma en la que, como un acto creador,
cualquier persona puede llegar y decide cómo debe vivir o cómo debe ser el contexto de un habitante, ¿no? En un espacio. Y me sentía con muy pocas herramientas o con pobreza intelectual para poder ser el autor de tal vez el condicionamiento del resto de la vida de alguien, ¿no? Pensando que de pronto es una casa y si a ti se te ocurrió tal cosa, pues ahora la persona vive eso. Entonces, a mí me pareció importante hacerme de un bagaje cultural amplio que fue basado y trata de seguir siendo basado pues en diferentes disciplinas, pero una de ellas que me encanta es la historia, ¿no? La historia, el arte y también teoría del arte. Y entonces, fíjate que todo eso lo cuento para llegar a lo que estamos platicando y que tiene que ver con la forma en la que generamos una metodología de trabajo y es una visión completamente multidisciplinaria, interdisciplinaria, pero sobre todo busca ser transdisciplinaria, en la que en la oficina existe, por ejemplo, una socióloga que opina sobre temas de comportamiento social, porque sabemos que pues, la arquitectura, pues al ser dedicada para los seres humanos, pues es social, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está esta dicotomía que se dice arquitectura social o arquitectura residencial, pues todo es social, ¿no? Porque pues es para la sociedad. Entonces, bueno, cosas como esas nos ha llevado entonces a tener una red multidisciplinaria donde hay sociólogos, hay historiadores, hay un antropólogo y justamente también hay una colaboradora psicóloga y justamente de la psicología tomé un concepto que me parece pues muy interesante, me pareció revelador y es el concepto de acompañamiento terapéutico. Y en la psicología se usa mucho este tema, por ejemplo, cuando hay casos de esquizofrenia en el que de pronto una persona necesita saber si la situación que está viviendo es real o es una construcción mental. Y este terapeuta le dice, no, eso no es real por esto, esto y esto. Y a través de ese acompañamiento asistido 24 por 24 horas, el paciente empieza a reconocer qué es realidad y qué es construcción mental, ¿no? Me di cuenta que nuestros clientes buscaban exactamente una especie de acompañamiento. Entonces me di cuenta que el servicio de arquitectura, pues no nada más es en sí la construcción per se del objeto, ¿no? De la caja, de la arquitectura, sino también que, bueno, más bien es el resultado de un acompañamiento que haces a personas que creen en ti. Y de esa forma es que más allá de habernos o querido especializar, por ejemplo, en un solo campo de diseño, lo que nosotros hacemos es, tenemos más bien clientes, tenemos gente que cree que somos las personas adecuadas para atender problemas espaciales y lo que hacemos es acompañarlos, ¿no? Entonces, si de pronto este cliente necesita transformar la oficina o cambió el modelo de producción de su empresa, entonces, a través de un servicio de acompañamiento en el ámbito del diseño, solucionamos una propuesta, hacemos un planteamiento de problema, planteamos, como comenté al principio, una definición de esa meta, de ese objetivo, con esos valores y sostenido por medio de muchas referencias técnicas, tecnológicas, históricas, artísticas. Es decir, tratamos de crear este ser que absorbe también incluso los deseos, ¿no? Las aspiraciones de estas personas, y lo que hacemos simplemente es hacer la traducción de esos conceptos hacia los materiales, por lo cual también es interesante, ¿no? Bueno, surgen aquí muchos temas, pero cuando comentan, sí, pero dime cuál es el costo por metro cuadrado. Pues puede ser desde $1 o puede ser millones. O sea, el tema es simplemente esa reproducción, esa construcción material, pero de ese ser. Entonces, al final, la materialidad, insisto, es simplemente una consecuencia. Y aquí creo que, y bueno, yo creo que hemos tenido éxito en en los proyectos porque seguimos acompañando a estas personas y pasamos de la casa 1 a la casa 2, a la casa en el país tal o en la ciudad tal, o a la oficina o al el hermano, el primo, etcétera, y se va creando una red de personas que vamos acompañando y que ellos van dándose cuenta la importancia de tener una asistencia o un equipo de profesionales que les ayudan a resolver temas espaciales. Y así lo digo, temas espaciales, por lo cual entonces solamente cambiamos de escala, ¿no? Que puede ir desde un
espacio público, hasta un espacio arquitectónico, o incluso al diseño de un objeto que está acompañado, bueno, está abrazado por el diseño industrial, ¿no? Como disciplina. Entonces, simplemente, insisto, la materialidad es esa representación de valores, de la personalidad, de la definición de ese espíritu que queremos crear, ¿no? Buenísimo, interesantísimo. Entonces, obviamente, el literal, meterte a los zapatos del cliente, obviamente, es lo que te lleva a esa parte, ¿no? Y de hecho, quiero decir que a mí, bueno, también me encanta la moda, ¿no? La moda me encanta, y sobre todo no tanto por ese tema del gesto creativo, sino por el hecho de tener que entender el cuerpo. Al final, para mí la arquitectura es lo mismo, me refiero que es lo mismo en el sentido en el que atiende al cuerpo, y el cuerpo está también vestido por moda. Entonces, la moda es arquitectura. Lo que quiero decir en esencia es que son simplemente layers, son escalas que van cambiando, pero al final de cuentas es abrazar al espíritu. Entonces, el espíritu está contenido en el cuerpo es materia de la medicina. Entonces, para mí la medicina me parece también una disciplina muy afín, en el que, por ejemplo, si un médico tiene un atinado diagnóstico, la solución y la consecuencia de todo un proyecto quirúrgico, por ejemplo, pues va a ser atinado. Igualmente en la arquitectura, si tenemos un mal diagnóstico, toda la consecuencia pues probablemente puede ser equivocada. Entonces, de ahí es que tratando de entender al cuerpo, echamos mano en la oficina de diferentes campos del conocimiento que van desde las ciencias sociales, siendo muy decimonónicos, ciencias sociales o ciencias naturales, y todas aquellas que son afín al cuerpo, al tema del cuerpo en el espacio, pues nos competen. Y entonces invitamos y construimos estas propuestas dependiendo de cada solución. Entonces, al final de cuentas, es un traje a la medida, y finalmente con eso se cierra el círculo de que también tanto la moda como el cuerpo, la psicología, la historia, la ciudad, la antropología, pues es un solo campo de conocimiento. Claro. Al final, la extensión, como también comentaba Juan Carlos, ¿no? Que todo es una extensión y todo son Claro, los espacios, ¿no? Y claro. Pues muchísimas gracias. Interesantísima la parte de los diferentes puntos de vista, las experiencias para con el cliente, para al final el resultado del proyecto. Digo, se puede apreciar en sus proyectos que la verdad por eso tienen ese éxito, ¿no? Son proyectos que tienen un concepto y un valor de fondo interesantísimo, ¿no? Y bueno, cambiando un poco el tema, pues es inevitable platicar del tema del aislamiento, ¿no? Lo que estamos pasando todos, este aislamiento en México, en el mundo, el momento de ruptura que todos llamamos normalidad, ¿no? Es inevitable también tener en estos momentos, en estos tiempos, la reflexión y el análisis, ¿no? De lo que hemos hecho, a dónde vamos y qué es lo que vamos cómo nos va a cambiar la vida, ¿no? Me gustaría preguntarles a los tres, ¿cómo cambiaría, para ustedes, cómo va a cambiar la propuesta y la postura del diseñador después de al regresar a esta nueva realidad, a lo que llamamos? ¿Quién quiere empezar? Gina, Juan Carlos, Francisco. ¿Puedo? Pues bueno, sin duda, lo bueno es que ojalá que pase como pasó en China, la tecnología ojalá que haga que despertemos y salgamos mucho más rápido, que nos tecnifiquemos, que nos sofistiquemos respecto a temas digitales, ¿no? Pues finalmente lo que se puede decir ahorita son meras hipótesis, pero lo que yo sí me doy cuenta es que toca... pues este tiempo que estamos viviendo se pone en una lista de lo que finalmente es un cambio de paradigma que se ha estado dando, y que, por ejemplo, en el caso de nuestro trabajo estamos mucho más alineados a un tema de personalización, y que vamos en contra de la estandarización, ¿no? O sea, décadas pasadas, todavía los años después de la Segunda Guerra Mundial, se pensaba que la estandarización era como el ideal del desarrollo, ¿no? Entonces todo mundo tenía o debería aspirar o aspiraba a tener un mismo tipo de casa, un mismo tipo de ropa, un mismo tipo de estilo de vida, estilo de vida. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo llegó, compró, se dieron cuenta que
que de pronto no tenías ni nombre ni apellido, que eras uno más en la historia y que a nadie le importaba. Y lo que sí me doy cuenta es que pues se vuelven más relajadas las cosas, que probablemente en el que es mucho más importante entender con quién estás, o sea, escuchar más a la persona con la que estás trabajando, escuchar más, convivir más, quitar de pronto a lo mejor este acartonamiento que se daba incluso, por ejemplo, para tener este tipo de reuniones, en el que si suena el ladrido del perro del vecino, pues ya qué pena, ¿no? Pero antes, en un mundo corporativo mucho más apretado, pues no tenía que ser, ¿no? Sino qué tipo de arquitecto eres o de qué se trata. Entonces, siento que nos volvemos mucho más flexibles. Ojalá que haya una aceleración, como comento, en temas digitales, que nos lleve, así como tal vez en China ha llevado a un súper desarrollo en menos de 30 años, que en México nos provoque aceleración. Y al final de cuentas lo que quiero decir como tercer punto es el escucharnos más, el ser más sensibles, el ser más flexibles, el escuchar, ¿cómo decir? El ser más corteses, o que haya más humildad, yo creo, en este tema, incluso hasta del famoso saludo de cortesía, convertirnos en personas más corteses, yo creo. Muchas gracias. Pues sí, obviamente nos va a mover y estamos, como que nos fuimos hacia el interior todos, ¿no? O sea, cambió Sin obviamente, duda. está cambiando la mentalidad de todos y también, como bien lo comentas, es un tema de introspección, ¿no? No de exteriorización, de que estábamos demasiado saturados también con la parte exterior y la parte del verse bien y el estar bien y el mostrarse bien, ¿no? Creo que también eso es Y tal importante. vez hasta comprar un poco menos cosas, ¿no? De pronto la moda yo creo que está en crisis, ¿no? En Claro. tantas micro colecciones al año, de pronto y necesito toda esa ropa y necesito estar cambiando tanto, o sea, tengo que seguir siendo cómplice de un sistema de producción masiva de cosas. Entonces creo que por ahí también va una reflexión o una revisión, ¿no? Claro, interesantísimo. Gina, tú nos platicabas también de oportunidades, ¿no? En el tema, en esta nueva ruptura, en esta arquitectura, para la nueva realidad que estamos por retomar, ¿no? O sea, tú nos platicabas también de esa parte, ¿no? De que hay que aprovechar las oportunidades. ¿Tú cómo lo ves? Claro, pues veo que es una cosa súper paradójica, ¿no? Por un lado, en estos 3 meses, creo que ya son 3 meses, no me acuerdo si llevo 100 días ya aquí, pero, pero por un lado, he tenido la oportunidad, como todos, de conectarme con gente de todo el mundo desde una situación mucho más humana y más empática, porque todos estamos en la misma condición. He estado como en webinars donde a lo mejor está el súper inversionista o el director de una cadena tal y la plática se basa en unos valores más empáticos y más humanos. Y es esta parte de que todos estamos viviendo un proceso desde estar pues, confinados, empezando por los que estamos con nosotros mismos, con nuestra familia, de empezar a hacernos unas preguntas que antes ni siquiera teníamos el tiempo de plantearlas, ¿no? Entonces, con base a eso es muy paradójico que puedes tener la conectividad y hacer amistades y relaciones de todo tipo, constructivas, profesionales, a distancia, con la tecnología que ya existía, pero que ahora es la única oportunidad que podemos tener para el exterior en algunos momentos. Y en el otro sentido, no puedes ni abrazar a tu vecino, no puedes salir y ni tocar a las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros como agentes de cambio, como creativos, como diseñadores, podemos aportar a esas soluciones, ¿no? Porque también cambian las prioridades, ¿no? O sea, creo que no sé si fue, no sé qué diseñador anunció que ya no iba a hacer, iba a cambiar la forma de lanzar las temporadas de lo de la moda. Gucci. Exacto, Gucci. Y también es ver quién va a sobrevivir a esto, ¿no? Como la teoría de Darwin, pues no es el que sea el más inteligente, ni el más fuerte, ni el más rápido, es la especie que sobrevive es la que más se adapta al cambio. Entonces, Claro. es como aprender a desaprender, es soltar estas cosas, como que yo creo que todos pasamos por muchas facetas en este periodo que estamos, pero es aprender a desaprender y estar abierto a que
es lo único constante en este mundo es el cambio. O sea, es lo único que siempre va a estar y a veces es para bien y para mal y de nosotros depende tomarlo como una oportunidad y sacarle provecho, ¿no? O sea, que realmente no se desaproveche esta situación para aprender cosas y que sea lo prioritario, ¿no? O sea, ¿qué va a ser? La gente se está planteando qué tan importante a lo mejor es adquirir un bien de lujo que te representaba un estatus y con el que te sentías bien, ¿no? ¿Qué no va a dejar? O sea, a lo mejor yo no dejaría de viajar, porque para mí viajar es coleccionar experiencias con la gente que yo quiero. Yo siempre he pensado que lo que me voy a llevar es lo que me comí, lo que vi, lo que sentí, ¿no? Y tal vez mucha gente está cambiando toda esa forma de pensar porque nos vino en la cara de golpe, ¿no? Y vienen muchísimos retos para todos, donde también creo que es mucho, la solución no va a venir de una sola persona ni de un solo giro, o sea, yo creo que no tienes que ser el todólogo, pero sí a lo mejor a quién hablarle, ¿no? Creo que tenemos ahora que tomar en cuenta mucho a la gente que hace tecnología, ¿no? Porque hay muchos elementos que están en un espacio que se van a necesitar como para que no toques nada, ¿no? Cuando entras a un hotel y todas estas situaciones que antes se veían como un lujo hasta banal, ¿no? Ahora es una necesidad y por seguridad y hasta las mismas soluciones prácticas que puedes encontrar como vernáculas, ¿no? O sea, de cómo algunas personas, cómo se saludaban en ciertas culturas o costumbres, ¿no? Como en Europa, que siempre llegas, o en Japón, en el norte de Europa, que tú llegas y no pasas con los zapatos, ¿no? Claro. Que son cosas muy, muy de sentido de su cultura, que tenemos ahorita la oportunidad globalmente de aprender lo mejor de todos y sí hacer sinergias. Creo que es súper importante sumarse con el punto de vista de muchas personas para encontrar soluciones. Hoy estaba viendo un simposio muy interesante de líderes de hotelería y también del gobierno, todo enfocado a México. Y eso es lo que hablaban, o sea, estaban hablando los directores de diferentes cadenas que entre ellos están compartiéndose los mismos protocolos, ¿no? O sea, oye, yo desarrollé tal protocolo y aunque seas mi competencia, pues te lo doy porque estás sumando cosas. Entonces, creo que esto, pues sí, nos tiene que volver más empáticos, más humanos, más atrevidos a hacer las cosas que realmente vale la pena y priorizar y como que a lo mejor no ver el fin como la parte económica, que es una cosa que viene por añadidura, pero Claro. ahora como que fortalecer más las relaciones humanas, ¿no? Y diseñar en base a eso. Claro, la empatía y yo creo que la unión, el hacer trabajo en equipo y la introspección también son importantísimos, ¿no? Juan Claro. Carlos, es inevitable también, gracias Gina, es inevitable hablar del hacia adentro, hacia la parte que nos has también compartido, ¿no? Para ti, ¿qué oportunidades ves en esta nueva realidad que está por venir en la parte de diseño? Bueno, yo de repente creo, estoy convencido que el COVID vino a ser un acelerador más que inventar nada nuevo. O sea, la gran mayoría de las cosas que estamos viendo ya estaban ahí, eran invisibles de repente porque no estaban aceleradas y entonces el tiempo tiene esa belleza de hacer invisibles las cosas que no tienen velocidad. Pero si te fijas, el trabajo remoto, el comprar en línea, como que todo lo que está cambiando radicalmente la industria en general o las industrias, ya eran tendencias que ya existían y que lo que vino a hacer el COVID fue acelerarlas. Lo que se me hace más interesante que vino a hacer dentro de todo lo que vino a acelerar es que vino a acelerar la aceleración del cambio. O sea, uno de los grandes problemas que teníamos era haber construido una sociedad que cambiaba rapidísimo todo. Y creo que el COVID lo que vino a hacer es acelerar la aceleración del cambio y eso es velocidad. Entonces, la velocidad de cambio va a ser sumamente dramática. Y esto va a dar muchísimas oportunidades porque vamos a tener que reinventar muchísimas cosas y vamos a tener que hacerlo muy rápido. Ahora, el gran reto que yo veo es que creo que estamos en un proceso de pérdida, como decía Gina, ¿no? Teníamos un mundo con el que estábamos muy cómodos y muy contentos, que desapareció, nos mandaron 90 días a nuestra casa, casi como de chance para pensar qué es lo que desapareció, etcétera. Y como cualquier
periodo de pérdida, estamos en un proceso de luto en el cual la primera parte de la mayoría de los procesos de luto son negación. Y el gran reto es que si tú mezclas que hay mucha gente que está, inclusive en los términos de una nueva normalidad, por ejemplo, o de regresar, todos esos términos se me hacen querer aferrarnos al mundo que dejamos, ¿no? La nueva normalidad es, sí, bueno, es nueva, pero es la normalidad, ¿no? No quiero soltar el mundo en el que yo estaba muy cómodo. Te puedo dar toda la explicación neurológica de por qué funciona eso, pero lo interesante es, vamos a encontrar hoy muchísima gente que va a estar en un proceso de negación, por consecuencia las organizaciones van a estar en un proceso de negación, y ahí es donde están las oportunidades. La gente que suelte más rápido el mundo anterior y voltea a ver el nuevo, identifique las nuevas oportunidades, por esta velocidad acelerada del cambio, le va a sacar una desventaja para bien y para mal a los que no lo hagan altísima. Y entonces, en algunas cosas vamos a ver diferencias sociales, económicas, mucho más grandes de las que habíamos visto anteriormente, ¿no? El Instituto del Futuro en Palo Alto tiene una frase que me encanta, que cuando se trata de trend forecasting, tienes que saber distinguir entre predicción de futuros y lo que los americanos le llaman wishful thinking. De repente hay mucha gente que cree que vamos a salir como mejor sociedad y más ecológicos y una serie de cosas de esto. Y la verdad es que eso creo que es más wishful thinking. Hay que identificar cuáles son las fuerzas que sí están cambiando comportamientos. Si esos cambios de comportamientos duran suficientemente en el tiempo, van a cambiar hábitos. Y una vez que cambias el hábito en una persona, la cambiaste por completo. Claro, digo, esa es inevitable, ¿no? El cambio que hemos tenido y la forma en la que empezamos a incorporarnos a algunos, obviamente, pues sí, nos va a cambiar, ¿no? Son eventos, pues que sí, como bien comentas, son aceleradores, ¿no? A lo que es inevitablemente la forma de vivir, ¿no? Va a ser totalmente distinta, ¿no? La introspección pues, es importantísima. Comenta Gina, pues obviamente el trabajo en equipo es inevitable y la conectividad pues va a ser de otro nivel, ¿no? Va a ser yo creo que mucho más importante que esto. Y también, digo, platicando sobre los cambios en cuanto a la arquitectura, de hecho los mismos americanos ya venían pensando en hay varios artículos también que están relacionados con la desaparición de los centros comerciales, por ejemplo, ¿no? Que es el futuro inevitable de las áreas comerciales en todo el mundo, ¿no? Entonces también es muy interesante cómo esto vino a acelerar algo que ya pues, próximamente va a pasar, ¿no? Pero ya venía sucediendo, ¿no? La preocupación de los centros comerciales ya venía sucediendo, la preocupación de que la gente estaba empezando a comprar a través de plataformas ya estaba sucediendo. El home office era una cosa, o trabajo remoto, ni siquiera me gustaría llamarle home office, también era una de las cosas en las que ya veníamos desde hace más de 10 años implementándolo. Esto lo que vino a hacer fue acelerar todas. Y algo interesante es que poner el dedo y programa, lo que nosotros en arquitectura llamamos programa arquitectónico, ¿no? El listado de espacios, pues de pronto esto, ¿no? De todo, bueno, no sé si todos, que no hay un espacio para trabajar en tu casa y es como ilógico. O sea, ¿cómo es posible que haya tanta improvisación para trabajar o tanta dificultad para trabajar porque no había un espacio dedicado para trabajar en casa? Y cuando volteamos a ver arquitectura virreinal, vean, o sea, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, todos los palacios virreinales, la Casa de los Condes, de los Marqueses y demás, por poner un ejemplo, tiene un despacho que es un salón especializado para oficina en casa. O tantos ejemplos, ¿no? Juan O'Gorman, Casa Estudio Diego Rivera y muchos otros más. Y en qué, o sea, vuelve a poner, o sea, esto nos ayuda a revisar cómo también la arquitectura de pronto toma ciertas tendencias que convienen o que funcionan para ciertos mercados o para ciertos proveedores o ciertos productores de cosas. Y entonces creo que aquí es volver a entender usos y costumbres, ¿no? Temas entre tradicionales, operativos y demás, y no nada más irnos como por tendencia, que si está de moda tal cosa, pues también lo tienes que hacer para ser cool. O sea, creo que ahorita eso es algo que pues mucha gente ha batallado, o hemos batallado, de cómo
seguir de pronto trabajando, operando de una forma cómoda, como se creó la idea de que la zona cómoda era ir a un edificio de oficinas y ahí era donde trabajabas. Y nos damos cuenta que puedes trabajar en cualquier lugar. Claro. Sí, totalmente. El cambio es inevitable, ¿no? En todos sitios, en todas tipologías de arquitectura, obviamente va a haber un cambio fortísimo y pues obviamente es parte de esto, ¿no? Valeria, no sé si quieres que empecemos. Sí, la verdad está súper interesante, pero Sí, sí me gustaría que algunos de los de la audiencia pudiera hacer sus preguntas. La verdad es que aquí ya tenemos en el chat varias. Si pudiera Brenda hablar, yo le acabo de tratar de habilitar el micrófono. Brenda, ¿estás por ahí? Ay, sí, pero no sé si me escuchan. Sí, Sí, te escuchamos, Brenda. Gracias. Buenísimo. Adelante con tu pregunta. Sí, es que cuando estaban hablando sobre sus proyectos, que todos la verdad están padrísimos, me gustaría como, digo, nosotros que estamos como empezando una línea de trabajo independiente, saber qué aprendizaje han tenido a lo largo de los años, que viendo hacia atrás sus proyectos, digan, híjole, en este tal vez, viéndolo con ojos de experiencias, ¿no? Hubiera hecho tal cosa, o no sé, ¿qué les ha dejado a lo largo de su carrera profesional el poder haber evolucionado en sus trayectorias? Ok, gracias, Brenda. ¿Quién quiere contestar? Yo creo que sería bueno que contestara nada más uno y que Seguir, ¿no? agregar algo adelante. Ujú. Bueno, ¿le contesto? Gina. Okay. Hola, Brenda. Mira, creo que luego es muy difícil recordar todo el camino, ¿no? Pero creo que es más como la actitud que pones. Siempre que es más, cuando estás terminando un proyecto, los arquitectos tenemos no sé, ¿qué será? El defecto de que no está terminado. O sea, lo vamos a seguir viendo y lo vamos a seguir mejorando y mejorando, ¿no? Porque tratamos de buscar como que sea perfecto, aunque eso puede ser muy frustrante porque no hay perfección, ¿no? Hay que tratar de tal vez hacerlo excelente. No lo sé, o sea, creo que cada quien tiene un camino diferente que lo va construyendo a donde se quiere ir dirigiendo y a lo mejor tomar algunas notas, pero en mi experiencia es meterte en todos los procesos, ¿no? No nada más quedarte como diseñador de gabinete, porque tú puedes empezar solo a proyectar cosas y si no te metes al lugar o vas a la obra o vas a la fábrica o no tienes la oportunidad de supervisar un poco y verlo como ya está hecho, pues tal vez no te vas a dar cuenta de nada. Entonces, creo que tienes que ser muy interactivo y si eres, por ejemplo, cuando estás muy chavito, muy joven, yo sí recomiendo que tomen esta onda de ser aprendiz y tener como la humildad de acercarte y de llegar a aprender, estar abierto, porque eso es lo que te puede nutrirte, ¿no? Y además, si tú entras a un despacho, pues vas a tener la oportunidad de ver como que todo el panorama. Siento que ahora, porque también he dado clases en universidades, ahora muchos chavos como que quieren salir y lo que luego me preguntan es, ¿cómo hiciste para montar tu despacho? Bueno, pues trabajé en tal despacho, pasé por esto. O sea, como que tienes que sumar todo ese expertise y tener la humildad de aprender y ir en el camino, ¿no? O sea, no creo que haya una receta de cocina, hay gente que le va de una forma y de otra, pero pues no sé, básicamente eso. Gracias, Brenda. También está Guillermo Díaz. Voy a dar la palabra. Guillermo, ¿estás por ahí? Sí, sí estoy por aquí. ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. perfecto. Sí, pues me parece muy interesante la labor que está haciendo Roberto, también Gina, los demás, pues realmente no es que no lo reconozca, pero ellos dos particularmente por sus experiencias en el campo del diseño interior, me parece que han sido gentes pues muy destacadas, que han viajado mucho.
Gina tiene amplias experiencias en sus viajes, entre otros a ver el edificio de Moshe Safdie en Singapur, Roberto también. Pues todas esas cosas yo creo que han enriquecido mucho su labor como diseñadores, porque no paran de viajar. Y yo creo que yo tengo 2 cuadernos de Le Corbusier, 2 libros, que son exclusivamente libros de dibujos de Le Corbusier. O sea, también, bueno, no es que Le Corbusier sea la Biblia, pero digamos, un arquitecto que se distinguió, bueno, un hombre que tuvo obras de arquitectura muy distinguidas. Y es que yo creo que sí, en el arquitecto es importante viajar para tener sensibilidad. Matías Gueris decía que su clase de diseño básico en la Universidad Nacional estaba hecha, bueno, la finalidad era sensibilizar a los alumnos. Yo pienso que eso lo tienen Gina y lo tiene Roberto, los dos tienen una gran sensibilidad. Todos, pero es que a los otros no los conoces, Guillermo, por eso. Los Sí, tendrías los que demás Muchas conocer. gracias, Guillermo. Gracias a ti, Gracias. Guillermo. Gracias. Ok. hablo de los que conozco. Eric, Eric, tenías un comentario, Eric Paulino. ¿Quieres seguir comentando? Él comentó hace un momento. ¿Puedes reiniciar tu audio? Bueno, él decía, ¿están conscientes? Hola. Ah, perfecto. Ahí está. Ok, perdón. Sí, bueno, perdón por todo el supertexto, pero lo han escrito súper rápido. Digo, no es alabanza, como dicen en el chat, pero sí felicito de que ustedes sean sensibles, que trabajen en investigación. Como decía también Gina, le puedo compartir con ella que gran parte también de lo que es el interiorismo eh, se aprende, digamos, ya en la práctica, ¿no? Creo que ahí nacen varias de las incógnitas, varias de los factores que te llevan a investigar, inclusive a trabajar con sociólogos, psicólogos y un montón de disciplinas que te ayudan a entender cómo llegar a un verdadero confort para tu usuario, ¿no? También mi pregunta también, bueno, más bien mi pregunta para ustedes sería, si ustedes creen que para poder satisfacer, como lo decía en el comentario, un confort universal para el usuario, es importante pensar en todas estas características como el confort acústico, confort térmico, confort inclusive olfativo, ¿no? Que es tremendamente importante en el espacio y que puede llegar a inclusive en verdad a generar este grado de plenitud y de riqueza con el usuario, ¿no? Yo vuelvo a repetir que creo que es una de las disciplinas de la arquitectura tremendamente importante y compleja porque es la que conecta directamente con el usuario. Además que es una de las disciplinas que, como decía Juan Carlos, tal vez con el color, tal vez con una textura, tal vez con el entender la materialidad y analizar cada uno de los materiales más allá de lo que de las cualidades físicas, sino de estas cualidades intangibles que van a trastocar a la propia sensibilidad del usuario, pues pensar de esta forma compleja, inclusive dejando atrás el de show o de marketing, que al final del día nos estamos dando cuenta que va a ser un agente, como decía Gina, de cambio para esta nueva normalidad, ¿no? Inclusive transformar el espacio para propiciar una verdadera salud pública, ¿no? Y bueno, ya con toda esta introducción, en sí ese sería mi duda y mi tema que quiero poner en este conversatorio. Y pues les agradezco y mil felicidades. Yo lo que recomendaría es, hay que tratar de dejar de pensar en
los sentidos como estas cosas aisladas unos de otros y nada más como estos sentidos básicos que nos han enseñado. Para dar un ejemplo, en el oído tienes una estructura que tiene como estas cuerdas que son las que captan la vibración, y esa estructura es como una especie de cantilever, se tensa dependiendo de mensajes que manda el cerebro. Entonces, literalmente, nunca oyes igual. Entonces, la gran mayoría de los estudios de acústica asumen que escuchas como escuchas. Y en realidad resulta que no es así. Dependiendo de otros sentidos, tu cerebro le manda el mensaje a esta parte, a esta estructura, y esta estructura cambia la tensión que tiene y cambias la tensión de estas fibras y escuchas distinto. Entonces seguro les ha pasado que de repente en la noche cierras un poco los ojos como para oír mejor, por ejemplo. Entonces hay conexiones entre los sentidos que lo hacen más complejo, y lo que le diría es, cuando hablen de arquitectura sensorial, dejemos de pensar que son sentidos aislados, por un lado, y dejemos de pensar que son solo 5, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Seguiría Jorge Cruz García. Jorge. No lo encuentro. Jorge, ¿puedes levantar tu manita? Si no, por aquí tenemos 2 manitas levantadas. Si no, le voy a dar, mientras te encuentro, a Eduardo la oportunidad de formular la pregunta. ¿Yo? Eduardo Gallegos, ¿sí? Hola, buenas noches. Tengo un poquito de eco. Yo le quería preguntar al panel o a Juan Carlos, si algunos de sus clientes ya les han pedido adaptaciones, ya sea temporales o permanentes, en oficinas, en proyectos de hospitalidad, si los clientes ya están pidiendo adaptaciones a esta nueva realidad, fueran las que fueran. No quiero dar ejemplos para no marcar tendencia, pero ¿cómo están reaccionando los clientes ante esta cuestión preparándose al regreso de las industrias que no han regresado todavía, o que las están regresando gradualmente? ¿Qué les han pedido ya? Bueno, gracias. Nosotros desarrollamos 3 como productos en el despacho. El primero son unos talleres de co-creación. Mi preocupación es que la respuesta que veía mucho de la industria estaba como muy enfocada a cómo tenías que resolver el espacio físico. Entiendes a la arquitectura como parte de un ecosistema. Hay cosas del ecosistema que tendrías que resolver antes que resolver la arquitectura. Entonces te voy a dar un ejemplo. Si tú tienes un cliente que tiene un restaurante, yo puedo hacerle un espacio con distanciamiento social y cambiar filtros y ayudarle a que el espacio sea libre de COVID si quieres. Pero en una de esas, si truena el restaurante porque no le ayudé a analizar si su modelo de negocio posiblemente tendría que dejar de ser restaurante, por ejemplo, ¿no? Y tal vez se tenía que convertir en un ghost kitchen o cambiar algo de lo que estaba haciendo como más profundo. Y esta crisis es para cuestionarte si tienes que cambiar más profundo lo que haces. Entonces, lo primero que hicimos fueron unos talleres de co-creación que literalmente tenemos 2 o 3 diarios. Llevo, yo creo que 3 meses teniendo 2 o 3 diarios. En los que le ayudamos al cliente a ver como con distintos ángulos, como con temas de innovación, cómo acercarse a lo que sigue. A partir de ahí, desarrollamos hace 2 meses una certificación que se llama COVID Free Spaces, que son 180 puntos que te ayudan funciona muy parecido a una certificación LEED. Ahí debemos de tener como cerca de 40 clientes certificando espacios. Y ahí hay varias cosas que haces, y esa es como una herramienta para poder regresar de inmediato. Y la tercera, que es a un mediano plazo, le llamamos de Resilient Workplace. Y la idea es que pues ya lo más seguro es que ya no vuelvas a trabajar ya a mediano plazo, independientemente del periodo de tiempo de COVID, como estábamos acostumbrados. Y tendríamos que empezar a cuestionar cómo va a ser la nueva oficina a partir de que la mitad de tu gente ya
no necesariamente trabaje ahí. Y la pregunta básica que le hacemos a los clientes es, cuando la oficina dejó de ser para trabajar, ¿ahora qué es la oficina? Claro. Y ahí estamos trabajando con muchos clientes también en esto que se llama The Resilient Office. Y la idea es cómo a través del diseño de la oficina puedes generar culturas resilientes. Claro. Pues muchas gracias. No se te escuchaba, Jimena, Valeria. Perdón. Ay, perdón, ya perdí la manita. Diana Aceves. Diana, ¿ya puedes hablar? Ya le bajo yo sobre Diana. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diana. Ah, Adelante con tu duda. Sí, igual iba a preguntar si ya tenían como proyectos en puerta con la nueva normalidad, pero ya, fue la pregunta pasada. Ah, ok. Sí, Perfecto. muchas gracias. Igual también aquí hay algunas otras que estaban en el panel. Perdón, voy a preguntar, hablando sobre temas de evolución en tecnología, ¿qué tanta importancia le debemos tomar a la producción de materiales personalizados por medio de las impresoras 3D? Esto lo pregunta Juana Costa. Pues, bueno, puedo responder brevemente. Sí, adelante. Creo que es muy importante sumar toda esa parte de tecnología y me pareció súper interesante. Nosotros tenemos una impresora 3D que compramos hace como 4 años cuando estábamos haciendo el Hotel Temptation, porque ahí tropicalizamos el proyecto de Karim Rashid. Pues Karim Rashid, pues todas sus ondas, todas sus curvas, súper orgánico. La gente no entendía su proyecto y compramos la impresora, empezamos a trabajarla y yo imprimí cosas que llevaba con el tablarroquero, que llevaba con los diferentes involucrados en el proyecto porque se estaban volviendo locos, ¿no? Creo que es una muy buena herramienta y también lo que me gustó mucho de tenerla en esta época, que creo que Juan Carlos también se involucró muchísimo, es esta parte que se empezaron a compartir por los modelos para imprimir las caretas, imprimir los respiradores, ¿no? Y tú hiciste algo muy padre con Ariel Rojo, y nada más es como la muestra de que muchos elementos que deberían de ser open source para que sí se compartan, porque se hizo una comunidad de makers de todo el mundo donde te pasaban el archivo y tú podías imprimir cosas que podías compartir. Y también ha funcionado para la medicina y bueno, para el diseño, pues puedes diseñar cosas, imprimirlas y sirve muchísimo, ¿no? Y me gustó mucho que tuviera esta apertura y pues bueno, que Juan Carlos platique del respirador que hiciste con Ariel, ¿no? La verdad es que nunca había usado mi impresora tanto como ahora imprimiendo. Es una Y, lo que hace es que duplica la capacidad de un respirador. Entonces, en lugar de conectar un solo paciente, puedes conectar 2 pacientes con esta Y. Y Ariel, teníamos ya un prototipo que no estaba tan bonito, no era tan funcional, y subimos a Ariel y Ariel hizo una belleza de pieza que además se ve precioso, ¿no? Ya lo quiero como para detener papeles o cosas así. Y fue impresionante porque eso fue como un buen vistazo al futuro. Éramos cientos de personas en todo el país, sin conocernos, trabajando todos con sus impresoras en su casa o en su oficina, imprimiendo piezas, como decía Gina, de protección o los splitters para los respiradores. Y era como un vistazo de cómo va a ser el futuro, ¿no? No había jefes, no había un organigrama, lo hacíamos porque queríamos y nadie nos pagó nada del proceso. Y tenías una fábrica gigante, llegamos a hacer 3,000 splitters, sin tener fábrica y sin necesitar distribución porque estábamos todos ya distribuidos. Y era un rollo de open source en el que nadie era dueño
todo el mundo iba subiéndole al diseño y mejorándolo. La verdad es que estuvo padrísimo. O sea, literal, o sea, troné la impresora. Yo también. Tuve 24 horas por más de 2 semanas corriéndola. Llegó un punto en que reventó y dijo, ya no quiero seguir, ¿no? Nunca la había utilizado tanto. Sí. Tú hiciste hiciste una joyería, ¿no? Una impresión muy padre. Nunca la impresión en 3D la he usado bien poco para arquitectura, y la he usado mucho más para jugar con otras cosas, y terminé teniendo una línea de joyería que todo lo que hacíamos era impreso en 3D. Los prototipos los hacía yo en la oficina y después me los imprimían en Holanda porque pues era en plata, en oro, en materiales como más complicados que no tengo una impresora para hacer eso. Pero la verdad es que creo que los arquitectos hemos sido particularmente malos para integrar tecnología de verdad, de verdad. O sea, cuando dices, hay gente que está imprimiendo órganos con una impresora en 3D, claro. Me dice, estoy haciendo una maqueta que la podría haber hecho a mano, nada más que la estoy haciendo en impresión en 3D. La verdad es que creo que estamos un poco retrasados con lo que podríamos estar haciendo. Inclusive la gente que está imprimiendo casas, ¿no? Sí. Eso puede estar un poco más avanzado, pero creo que la arquitectura hemos sido lentos en absorber tecnologías exponenciales. Claro. Muchas gracias. Rubén pregunta, ustedes dentro de la arquitectura, ¿cuáles consideran que son las megatendencias en la construcción? Bueno, nosotros ahorita, lo que hay que entender es la definición de megatendencias. La definición de megatendencia es cuando estás en la sociedad y hay una fuerte fuerza externa, sea regulatoria, social, de tecnología o una crisis sanitaria, que modifica comportamientos a largo plazo, eso se le conoce como una megatendencia. La gran mayoría de las que venían, ahorita se van a ver aceleradas. Una megatendencia, más que en construcción, era como en diseño, toda esta idea de wellness y de sustentabilidad, por ejemplo, ¿no? Que Gina está involucradísima en tema de hotelería, súper evidente que la gente estaba empezando a viajar preocupada por wellness y por sustentabilidad. Esa, por ejemplo, se va a ver acelerada. O sea, la gente va a estar muchísimo más preocupada porque el espacio en el que estás sea saludable. Y ya, ahora sí, con preocupación de enfermarte particularmente de algo, ¿no? Entonces, hay varios autores que hablan de distintas megatendencias. Bienestar es una de las más fuertes. Muchas gracias. Y Fernando pregunta, ¿qué es lo más complicado de aplicar la materialidad en el interiorismo? Francisco. Ya te toca, Francisco. Francisco. ¿Qué sería lo más complicado? Pues que probablemente el proceso de selección de materiales no logren expresar lo que originalmente se había planteado. O sea, eso sería pues finalmente un fracaso, ¿no? Como decir que según tú estabas haciendo tal cosa, pero durante el proceso o por falta de acceso o de un rigor entre técnico, de oficio y demás, termines haciendo otra cosa. Entonces, pues, si el principio era esta conceptualización de las cosas, pues entonces hubo un fracaso, ¿no? En la expresión última de eso. O sea, creo que eso sería como lo más complicado. Más bien, sería lo más penoso. Entonces, de ahí creo que es un tema de tener rigor, o sea, rigor desde un planteamiento del problema que viene de un análisis, diagnóstico, etcétera, generar toda una metodología que te lleve a un proceso constructivo, que se construya, que funcione bien y que la gente entienda eso que tú querías decir. Es como pensar, ¿no? Gabriel García Márquez que quiere contar un cuento y al final la gente entendió otro cuento, pues entonces no funcionó. Entonces creo que ese sería como lo más complicado. Pero pues de ahí, pues cada quien su metodología para lograr expresar de forma correcta lo que quieres decir.
Muchas gracias, Francisco. Janet quiere comentar algo. Yo creo que igual también hay algunos con la mano levantada, pero igual estamos ya por terminar. Así que si podemos ser breves, tratamos de tener estas 2 preguntas más y listo, ¿no? Para que también puedan descansar. Janet, ya te habilité el micrófono, ¿nos puedes ayudar? Janet, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escucha? Hola, buenas tardes. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues más que nada me parece súper interesante este aporte, este tipo de charlas. Soy arquitecta y me encanta el diseño. Me parece muy productivo que se estén dando este tipo de conferencias, como lo decía Juan Carlos. Creo que ya se venían dando, pero las teníamos como muy rezagadas y ahorita es un boom. En todos lados encuentras información y me parece súper importante que tanto arquitectos, tanto estudiantes pudieran tener el interés de estar conectados a este tipo de pláticas, ¿no? Nos ayuda a ver hacia dónde nos dirigimos y Creo que se cortó. Cortó, creo que sí. Ok, bueno, justo Janet daba más bien su punto de vista, que era la parte, digamos, de apreciar el hecho de que hayan hablado de la nueva normalidad. Y terminamos, digamos, con Carlos Edmundo. Igual estamos compartiendo las redes de todos los ponentes, incluyendo también el moderador, para que cualquier cosa, pues bueno, también los puedan seguir. Ellos van a seguir generando mucha información y dentro de sus redes, en este caso, se van a poder dar cuenta que son personas sumamente creativas. Carlos, me escucho un poco de eco. Ok. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, se escucha un poco de eco. Ok, es que los tengo en 2 dispositivos. Tengo aquí algunas personas que puse aquí en la oficina a verlos. Entonces ya les pedí de favor. Voy a ser breve, en efecto ya sé que están terminando. Primero un saludo a mi amigo, admirado, maestro y jefe para siempre en mi corazón, Roberto López, que tuve la oportunidad, el honor, el privilegio de trabajar y sobre todo de aprender de él. Y felicitar a todos los panelistas, me parece, en términos puntuales, que la percepción que están abriendo cambia completamente los paradigmas de lo que se piensa que es el diseño. Por ejemplo, Gina hablando de esta situación que se ha perdido de maestro aprendiz, ¿no? Que antes imperaba y que era completamente eficaz, ¿no? En el tiempo cuando no había como tal carreras, ¿no? Francisco hablando, por ejemplo, de esta situación de cambiar también la situación de los paradigmas y de que se vuelva el diseño, por así decirlo, una situación más completamente interdisciplinaria. Y bueno, qué decir de Juan Carlos, pues estas situaciones, por ejemplo, de integrar incluso las condiciones biológicas, anatómicas, es interesantísimo, volver el diseño una situación interdisciplinaria. Me parece maravilloso, pero aquí es donde lo que de repente a mí me preocupa bastante es que, pues sí son situaciones maravillosas de altos vuelos intelectuales, académicos, de toda situación interdisciplinaria. Pero los que de repente nos ponemos, digo, me da muchísimo gusto todo el éxito que tienen ustedes, pero cuando nos enfrentamos de repente a situaciones con proyectos quizá de poco dinero, o por ejemplo con clientes que en un momento dado, pues yo creo que no hay de repente clientes de primera o de segunda, aunque las situaciones financieras
en cuestiones de dinero lo pudieran condicionar de esa manera, ¿cómo podríamos llegar en este panel de expertos que tenemos, cómo podríamos llegar a una situación en donde más personas pudieran tener acceso a ello, se pudiera de alguna manera, digo, también suena bastante decimonónico, pero socializar esta situación de tener estos beneficios, estos privilegios, o es exclusivamente para quienes tengan el poder? Y ojo, no es una crítica y tampoco es una nostalgia rancia de rojillos, ni mucho menos, ¿no? Sino que de verdad, como bien lo dice Juan Carlos, como bien lo dice Francisco, como bien lo decía Gina en ese sentido, incide tanto el diseño en la calidad de vida, en la psique y, como ya lo dice Juan Carlos, hasta en la biología misma de las personas, que pues yo pensaría que esto es un tema preponderante. No sabemos hasta qué punto de repente sí estamos ya condicionados por las casas en serie, por el mal diseño. ¿Cómo podríamos lograr hacer esta, por así llamarle, colectivización para que pudiera accederse a todo? Tiene que ver con programas sociales, tiene que ver con el mismo arquitecto, con revisar las situaciones de costos. ¿Qué podrían decirnos sobre eso? Porque yo estoy de acuerdo en todo lo que dicen. ¿Cómo lo podríamos regar a más personas? Y muchas felicidades y un fuerte abrazo. Fue una maravillosa plática. Felicidades a todos. En el caso en particular de nosotros, yo paso un chorro de tiempo dando conferencias y como compartiendo el conocimiento, ¿no? Tenemos open source de un chorro de cosas. El research que tenemos atrás, todo es open source. Entonces, la gente que está interesada, acabamos de publicar un libro, bueno, un white paper sobre educación y neurociencia. Y yo creo que por un lado es concientizar, ¿no? Por otro lado, es empezar a generar una cultura que después termine obligando a los gobiernos a regular cosas. En Europa, muchos de los temas, por ejemplo, el tema de luz natural, para regular círculos circadianos, es ley, ¿no? En México tú puedes poner gente a trabajar en un sótano y nadie te dice nada. Entonces, una vez que generemos la cultura, esto va a obligar a los gobiernos a empezar a regular. Y en el Inter, nosotros lo que decidimos hace ya varios años fue: tenemos un área de arquitectura pro bono, hacemos alrededor de 5 proyectos al año, enfocados principalmente en instituciones sin fines de lucro para educación. Entonces, en el lago de Chalco, por ejemplo, tenemos una biblioteca que hicimos en la que usamos la mayor cantidad de conocimientos sofisticados que tenemos de neurociencia con mano de obra de los papás o los usuarios de la biblioteca. Entonces, es una cosa interesantísima porque de repente ves una mezcla de ideas súper high-tech o complejas, que se lo tienes que explicar a una persona que posiblemente apenas si sabe escribir, pero que quiere mejorar las condiciones de sus pasos de educación, y es increíble los resultados que tienes, ¿no? Entonces, yo creo que cada quien tiene que encontrar desde su trinchera cómo la parte más importante es: tenemos una responsabilidad sumamente más grande de lo que nos dijeron en la escuela. El impacto de lo que hacemos nosotros es súper trascendente en el ser humano. No podemos nada más quedarnos con los brazos cruzados y no tratar de esparcirlo, ¿no? Entonces, yo creo que cada quien en su trinchera encontrará como mecanismos. A mí una de las que me ha encantado es lo que hacemos de arquitectura pro bono, ¿no? Claro, y aparte este foro en sí, nosotros reunidos hablando de esto, ya estamos sumando a esto. O sea, al final es esta organicidad, o sea, este fenómeno debe ser orgánico y es orgánico. Hay brotes por todos lados, como comenta Juan Carlos, y qué buen comentario, qué buena aportación. Cada uno desde sus visiones ir sumando y sobre todo también conectando con nuestro equipo, nuestros trabajadores, que va desde el super doctor o colaborador, maestro, etcétera, a un albañil o el peón, y el que sean partícipes de un proyecto con estos valores, pues hace que después también se lo lleven a su casa. O sea, es por todos lados, ¿no? Es entre temas de dar clases, conferencias, estos foros, y pues si de pronto tenemos el amigo que está participando en el gobierno y puede sumar y puede ayudar, pues entonces que se sume
O sea, hay que darle por todos lados. El tema es que hay que seguir también a proyectarles, divulgar el conocimiento. Mira, yo lo que me gustaría comentar es que tenemos que quitarnos de la mente que el diseño es banal o es elitista. Puede que sí se llegue a manejar de una forma así, pero si tú analizas estos libros que llevamos en la Universidad de Arquitectura Vernácula, es como a lo mejor la gente de la región donde yo estoy, en la península de Yucatán, los mayas tienen su casa, las secciones, cómo ellos le dan el valor a la naturaleza, que tienen ahí la circulación que cruza, la forma en que duermen, las hamacas. O sea, creo que es una cuestión de educación. Y ahora tenemos toda la apertura porque la gente está dispuesta a comunicar y a compartir. Y es lo que te decía, yo he visto empresarios que están compartiendo muchísimas cosas, lo que he visto también que hace Juan Carlos y otros arquitectos que en otro tiempo a lo mejor pensabas que no valía la pena soltarlo. En la manera en que tú compartes y haces crecer otras personas, tú creces el doble. Y tú no eres responsable si esa persona lo va a tomar mal o no. O sea, tú tienes que aventarte y compartir las cosas porque vas a recibir el doble de lo que tú estás dando, ¿no? Yo siempre he tratado, hace como 10 años hice un proyecto digital que se llama My Room Case, donde mi idea es como democratizar una parte del diseño. Entonces, por medio de ciertos paquetes, yo puedo ayudar a transformar a una persona que a lo mejor tiene un local, que es una pequeña boutique, y le doy las herramientas muy, muy básicas para que él vaya y en base a su presupuesto, si quiere ir a una tienda básica, lo puede hacer él mismo. Entonces, son ideas, es estar abiertos, es tener conciencia y que tengamos como ese sentido de comunidad, ¿no? Lo que yo veía también en Alemania, que me gusta mucho, con unas amigas que son de allá, la primera vez que fui, veía que había en las esquinas de los barrios, pues unos huertos que no se veía nadie, que nadie entraba ni nada, y son huertos comunitarios de la colonia, ¿no? Del barrio. Y ellos tienen que tener por ley cada número de viviendas, pues tienen derecho a ese huerto y lo trabajan y pueden compartir cosas. Son principios tan básicos de humanidad que no es más ciencia y no es más caro, simplemente es compartir y empieza tú a generar y tú dar y se te va a regresar. O sea, es como una ley del Dharma. O sea, y te lo puedo garantizar que en este tiempo la gente estamos superpuestos a eso. Que obviamente también sea un negocio y tenemos que responder, y lo mismo da, pues si yo tengo un hotel de lujo que voy a hacer, pues claro que voy a generar una experiencia y una escena, ¿no? Pero si yo tengo que ayudarle a una persona en este momento que tiene que abrir su local, su barbería, y me contrata y me va a dar y le puedo ayudar y lo hago todo online, pues lo voy a hacer. Entonces, ya existe, nada más es empezar a generar ese diálogo, ¿no? Totalmente de acuerdo. La apertura la tenemos, el tiempo ahorita lo tenemos y digo, afortunado soy en que, por ejemplo, desde mi trinchera, pues mi semilla pues, la puedo portar a través de la educación, que también afortunado que me invitaron a participar dando clase, y también investigando, compartiendo a través de plataformas, a través de pláticas, charlas que también estoy motivando con los alumnos. Entonces, yo creo que cada quien en su trinchera puede aportar, y esta situación pues obviamente nos ha hecho tener y estar más cerca de esta apertura, ¿no? De transmitir el conocimiento, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. La verdad es que pues solamente me queda igual alabarlos, así como muchos de los asistentes al conversatorio. Fue sumamente nutritivo, vimos diferentes puntos de vista y al final, pues bueno, también creo que podemos concluir con ciertas cosas. Es más, o sea, Roberto, creo que nos puedes ayudar un poquito a dar, ¿no? Como este discurso final. La verdad, por parte de Firenze, estamos muy agradecidos a todos, obviamente con los panelistas. Muchísimas gracias por su
su tiempo, por su genialidad, la verdad, los felicito yo también. Y Roberto, igual, muchísimas gracias por apoyarnos. Y nada, ¿quieres terminar con algo? Pues agradecer la participación de todos, la invitación de Firenze, Valeria, Virginie, de Alan. La verdad estoy feliz, me quedo con un aprendizaje de 3 experiencias distintas y a la vez pues, súper enriquecedor. Tengo más conocimiento de su trabajo, más el trasfondo de lo que solamente se ve en las fotografías y lo que se muestra en las fotografías, que al final es un resultado estético precioso, ¿no? Pero al final me quedo feliz con este aprendizaje que nos han compartido estos grandes arquitectos, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y igual les compartimos toda la información de cada uno de ellos, sus redes sociales para que los sigan. Igual los invitamos a seguir a Firenze. Ahí también vamos a estar haciendo como mucho más iniciativas de este tipo, justo con la idea de seguir colaborando con la comunidad, aportando valor. Ojalá que esto pues, también les haya hecho una buena experiencia esta noche. Y cualquier duda, cualquier cosa, nos pueden dejar sus datos ahí en la encuesta. Nos interesa mucho su retroalimentación. Nuevamente, muchísimas gracias a los 4. Espero que tengan muchísimos más éxitos. Sabemos que es un año complicado, pero pues de muchísimas oportunidades. Sé que cada uno está haciendo cosas muy, muy interesantes. Así que, pues nada, o sea, solamente queda decir... que cualquier cosa que ustedes necesiten también por parte de Firenze, aquí estamos para servirles. Muchas gracias.